Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 9 de la materia Criminología, donde comenzaremos con la unidad 5 denominada Criminología, Crítica y Debates Actuales, y donde tendremos como lectura obligatoria material que ya conocemos de Anitúa, esta vez el capítulo 7, denominado Las teorías de la reacción social, teorías del conflicto del marxismo y el pensamiento crítico respecto de la cuestión criminal, donde tienen seleccionados los apartados 1, 5 y 6 como material específico. Les subiremos el capítulo probablemente completo, que le recomendamos la lectura, especialmente del apartado 4, que viene a ser una especie de un resumen interesante y sintético de lo que trabajamos en en las dos clases anteriores, con el pensamiento de Sykes y Massa y de Becker. Así que bueno, en esta clase vamos a tratar de dilucidar un poco sobre todo cuál es la perspectiva marxista y los debates vinculados a lo que se ha llamado la reacción social, tanto vinculadas al contexto de estas discusiones como a un breve repaso de qué es lo que implica la perspectiva y la mirada marxista, por lo menos para tener un breve pantallazo. Así que básicamente nos abocaremos un poco a ese problema. De alguna manera, qué es lo que tiene la teoría marxista y algunos de esos desarrollos para aportar, criticar, sumarse al debate de las discusiones criminológicas de la época. En este caso nos estamos situando, ¿no?, ya a mediados del siglo XX, del siglo pasado, en la década del 50 y el 60, es un poco el contexto en el cual se ubica esta discusión, aunque como ustedes sabrán, el pensamiento y la figura de Marx y Engels son anteriores, son del siglo XIX, algo mencionaremos un poquito más adelante, pero nos interesa sobre todo retomar algo que insinuamos, también Martín desarrolló un poco en la clase sobre la sociología de la desviación, que podemos ubicar como cierta crisis o crítica de lo que es el estructural funcionalismo, representado con las figuras de Dalcott Parsons y también Merton, donde podemos encontrar luego ya de las dos guerras mundiales, ¿no? El periodo comienza, como comentaba antes, hacia la segunda mitad del siglo XX, por cierta crisis de los estados de bienestar, sobre todo digamos del lado occidental capitalista, frente a diversos reclamos, a diferentes situaciones que se vinculaban con diferentes niveles de conflictividad social, con grupos que reclamaban por sus derechos. Es decir, veníamos de mirar estas ideas más de equilibrio, de sistema, ¿no? El funcionalismo que prioriza la mirada del consenso, ¿no?, como una forma de justificar y de organizar la sociedad y también su estudio, ¿no? Las ideas del equilibrio como bien connotadas. Pero recordemos que ya nos habíamos movido un poco como centro de producción intelectual hacia los Estados Unidos, ¿no?, ya con la Escuela de Chicago, y probablemente, si bien vamos a ver que hacia el final de la materia aparecen otros nuevamente, tanto Italia como en otros lugares también notables, el pensamiento nórdico, vinculado a la cuestión criminológica, pero digamos que la relevancia de Estados Unidos es central, y más, sobre todo, piensa en el periodo de lo que se llamó la Guerra Fría, donde Estados Unidos y el bloque occidental por un lado y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por otro, ¿no?, conformaban este llamado mundo bipolar, donde, aunque se habla de Guerra Fría, sabemos que también hubo diferentes enfrentamientos en otros espacios del globo. Piensen en Vietnam, en Corea, en diferentes guerras donde las muertes son casi las mismas, son comparables con el número de las causadas por la Segunda Guerra Mundial, aunque bueno, se conviene muchas veces llamarlo de esa manera. Piensen en los grandes cambios que ha generado, vuelvo a la sociedad estadounidense, el hecho también de la Segunda Guerra. ¿Por qué? Porque estamos ante una sociedad que planteaba esta cuestión de la igualdad ante la ley, el derecho, la posibilidad de oportunidades para todas las personas. Vivimos en ese momento todavía en una sociedad donde las desigualdades en base al color de piel, al racismo o al sexismo también marcaban profundas diferencias, ¿no? Una sociedad donde muchas veces
no compartían el mismo colectivo o el mismo vagón de tren, ¿no? Había una diferencia todavía instituida en base, por ejemplo, al color de piel o a pertenecer o no a una asignación de sexo. Piensen en los cambios que implicó que estas personas también fueran convocadas, sobre todo, por ejemplo, afroamericanos, a la lucha en la Segunda Guerra Mundial contra el eje. Y todo el gran, digamos, cambio y transformación social que generó, por ejemplo, que las mujeres fueran quienes ocuparan los cargos en las fábricas, una vez que muchas de la población, de la fuerza de trabajo masculina, que eran quienes más se trabajaban, fueron convocadas y alistadas para la guerra. Es decir, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y este nuevo clima, eran varias las personas que habían sido convocadas por la necesidad de su país, por decirlo así, pero que en la práctica no tenían un acceso igualitario o que se pudiera considerar como una ciudadanía plena, ¿no? Piensen que las mujeres tampoco tenían derecho al voto todavía, como dentro de los derechos civiles. Bueno, esto para dar un breve marco de lo que se llamó el movimiento de derechos civiles, es decir, durante los años 60, con gran impacto en diferentes lugares del globo, pero en este momento haciendo énfasis en los Estados Unidos, que es un poco el contexto de esta discusión, empieza a generarse un gran movimiento en torno a estas cuestiones y en torno a cuáles son las facilidades y los derechos que proporciona un Estado capitalista frente a lo que era la alternativa en ese momento como un Estado socialista comunista, que era, digamos, como el otro gran paradigma que tenía que ver con cierta participación de las mayorías, de las masas populares, y que tuvo diferentes formas de realización, ¿no? Veremos que una cosa también es la teoría más vinculada al marxismo, otra son también los marxismos más reales y los realmente existentes, es decir, fueron muchas las propuestas políticas que intentaron concretar un Estado por ser socialista, con muchas diferencias y tensiones entre sí, pero puntualmente planteaba la cuestión de la igualdad y digamos, al menos en términos de la división que veremos más adelante entre el capital y el trabajo, entre los medios de producción y la fuerza de trabajo. Es decir, en este contexto empezaron a generarse el llamado movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, pero también los movimientos de liberación nacional e independencia. Piensen que todavía hasta la Segunda Guerra muchos de los países centrales mantenían colonias. Es decir, luego de la guerra, lo que se llamó también el proceso, digamos, postcolonial. Por ejemplo, piensen que hasta la India, un país con una gran cantidad de población, fue colonia británica hasta la década del 40, hasta casi el 50. Es decir, no solamente los países centrales, sino todo el mundo estaba sujeto a un profundo, digamos, proceso de transformación, de dinamización también de las formas de Estado, una vez pasada la guerra, ¿no? De la reconstrucción de lo que en ese momento había sido Europa, digamos, una vez atravesada la guerra y la devastación, conocen lo que se llamó el Plan Marshall para poder, desde el apoyo económico de los Estados Unidos, reconstruir, digamos, buena parte de lo que sería en ese momento la Europa occidental. Y bueno, digamos, este gran contexto y esta introducción para situar el porqué es que en este momento aparecen nuevamente las teorías marxistas o aparecen elaboraciones basadas en estas ideas, que repasaremos algunas de sus bases brevemente, y para poder entender de qué manera esto impacta en los pensamientos criminológicos o en las discusiones acerca del delito, la pena y qué hacer con ello. Como verán, también buena parte de esta ausencia quizá del marxismo es porque en general no leemos autores que sean de otros sectores del globo, por ejemplo, mencionar rápidamente Asia o mismo de las elaboraciones soviéticas, es decir, si bien hubo muchos pensadores que podríamos decir marxistas, no está en el canon y en la biblioteca de la criminología los aportes, las elaboraciones, las reflexiones que se hicieron, por ejemplo, tanto, no sé, en el contexto chino, maoísta, o en el contexto de la Unión de Repúblicas Socialistas, ya sea, por ejemplo, con el estalinismo.
Es decir, la tradición que vamos a analizar en general es una tradición que está desde justamente Estados Unidos o ciertos sectores vinculados al occidente capitalista, reflexionando con estas teorías. Es decir, el gran punto, la gran pregunta de esta clase sería qué nos aporta cuáles son algunos de los aportes de las perspectivas marxistas a los problemas que en ese momento se estaban consolidando. Y bueno, este breve contexto previo que acá introduzco trata de poner un poco el porqué de la relevancia en ese momento concreto, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer una pequeña, muy breve introducción, porque si bien tienen la materia Estado, sociedad y políticas de seguridad, también es importante tener alguna mínima base de lo que es el pensamiento marxista y el socialismo científico, como fue llamado por Engels y Marx, aunque por supuesto haremos una caracterización muy breve que apenas alcanzará para poder darnos un marco. Y que pueden, por supuesto, profundizar o lo harán cuando lo precisen en diferentes materias o desarrollos. Bueno, en este sentido, Karl Marx fue una figura, un pensador muy relevante, nacido en lo que en ese momento era Prusia, actual Alemania, al siglo XIX. Marx vive entre los años 1818 y 1883. Y básicamente Marx se forma en el derecho y en la filosofía bajo lo que en ese momento era en la filosofía, digamos la filosofía en boga, que era básicamente la figura de Hegel, el pensamiento hegeliano. De hecho, Marx se forma entre lo que se denominaban por ese momento los hegelianos de izquierda, y que podemos rápidamente mencionar que la influencia del pensamiento de Hegel es notoria, es decir, prácticamente toda la teoría política del siglo XX dialoga de una u otra manera con el pensamiento de Hegel por dos grandes cuestiones. La primera es que introduce dentro de lo que es el sistema filosófico la noción de la historicidad. Si bien esto puede parecernos algo obvio, en ese momento, todavía signado por un pensamiento más vinculado a lo que había sido la tradición teológica, ¿no? Hegel introduce la noción del proceso, de la historia, como un proceso, un desarrollo, en algún punto abierta, si bien básicamente su punto fundamental es la noción del espíritu absoluto. Lo que dice Hegel muy sintéticamente es que la historia se da a partir de el proceso, digamos, de la sociedad, incluso de lo humano, se da a partir de un proceso histórico. Esto vamos a ver que es muy importante porque es uno de los centros del corazón del pensamiento de Marx. Esto por un lado. Y por el otro lado, la noción de que hay una tensión, un conflicto que es el motor de esa historia. Es decir, podemos tener en un momento determinado algo que, para decirlo resumidamente, Hegel diría una tesis, una postulación, a la cual se le opone otra, ¿no? Antitética, la idea de lo opuesto, de lo antagónico, que eso genera una tensión y que luego aparece una instancia que para Hegel es superadora, que es la síntesis. Es decir, una afirmación se le opone una totalmente opuesta y nace una que contiene a ambas, vamos a decirlo de esa forma. Pero para que eso suceda tiene que transcurrir tiempo. Es decir, es un proceso. Marx toma buena parte de las ideas de Hegel, pero podemos decir que le da una cierta inversión. ¿Por qué? Porque para Hegel, si bien había lo ideal y lo material, es decir, el mundo de las ideas y el mundo de las cosas, para Hegel había una primacía del mundo de lo ideal, de la idea. Básicamente la idea principal para Hegel era la de Dios, la del espíritu absoluto. En cambio, lo que dice Marx es: hay que atender a las cuestiones materiales, hay que atender a los procesos económicos. Es decir, no podemos pensar que las personas justamente construyan ideas o pensamientos si antes no comen, si no tienen resueltas sus necesidades básicas. Y
el hecho de que las personas construyan o no determinadas formas de ver el mundo, tienen que ver con cómo esas personas resuelven sus métodos de subsistencia, sus formas más básicas para sobrevivir. Es decir, casi desde un lugar lógico, es primero ver cómo las personas construyen su modo de subsistencia, sus bases materiales para la vida, para luego entender cómo construyen otras formas eh, de simbolización, de pensamiento, ¿no? En un esquema posible, aunque muy discutido, se habla de la estructura material y económica versus la superestructura, que sería todo el sistema de creencias, el derecho, la religión, ¿no? Que se construyen como formas de orden, de regulación, de simbolizar y de ordenar ese mismo proceso material, pero que no podemos eludir. Esto justamente era una reacción al gran énfasis que tenía la influencia de esa época por las ideas, por, digamos, eh, este breve contexto es para entender un poco por qué la reacción y lo que se suele llamar materialismo del pensamiento de Marx, aun cuando siga pensando todavía en esta época de los primeros años muy en términos de las categorías hegelianas. Marx, hacia mitad del siglo XIX, 1850, ¿no? Ya va a estar muy influido por los economistas ingleses. Marx es un gran lector de Adam Smith, de David Ricardo, digamos, los que son los fundadores de las teorías liberales en economía y también lo que se llamó eh, dentro de la economía liberal clásica. Lo que Marx decía era, estas personas están observando los procesos concretos de la economía. Pero lo que Marx de alguna manera cuestiona de estos economistas es que tomaban las categorías de la economía en ese momento en boga, ¿no? Recuerden, estamos en plena revolución industrial y post-revolución francesa, un triunfo de la burguesía como clase dominante, eh, de una nueva forma de producción. Lo que decía Marx es que no había una reflexión sobre las categorías de la propia economía. Es decir, que las categorías con las cuales se explicaban esos procesos económicos también eran históricas y también había que ponerlas en cuestión, porque muchas veces estaban naturalizando una forma de producción que era la capitalista, pero como ya sabían tanto Marx como otros economistas, había otras formas de producción previas. Y lo que trata de hacer Marx es encontrar, bueno, cuáles serían los principales mecanismos. Entonces, para explicar la sociedad, ¿no? Recuerden que todavía no se había consolidado la sociología como disciplina, que como vimos pasó ya a finales del siglo XIX. Es decir, Marx es considerado un pionero y también una figura muy difícil de situar por haber trabajado tanto en el campo de la economía, del derecho, de la filosofía, de la historia, de la antropología. Digamos, hay una gran lectura. Lo que sí es que podríamos ubicar a Marx dentro de muchas de las grandes ideas de lo que en ese momento era considerado el positivismo, que ustedes ya trabajaron en las primeras dos unidades, y en particular en la unidad 2. Es decir, Marx creía en la idea del conocimiento científico como la posibilidad de mejorar y de cambiar la sociedad, ¿no? Esto es una idea que todavía está muy presente y que de hecho también tiene que ver con cómo Marx comprendía el delito. Es decir, si bien tiene algunos pasajes muy interesantes donde habla de la productividad del delito, de decir, de todas las cosas que genera socialmente, y hace un poco una cuestión, también esto digo con ironía, porque dice, parafraseo, hay una frase que tiene, que dice, el filósofo produce ideas, el poeta poemas, el cura sermones, el profesor compendios, etc. El delincuente produce delitos. Y hace todo un despliegue de todos los oficios que se generan a partir de que haya personas que cometan delitos, ¿no? Habla del trabajo de los abogados, de los jueces, de la prisión, etcétera. Pero Marx creía que el delito era algo, digamos, negativo, algo que incluso en una sociedad más justa e igualitaria sería casi capaz de posible de desterrarse, ¿no? Algo que también pensaba Ferri, si lo recuerdan. Es decir, podemos mejorar la sociedad y el delito, si bien es una causa de ciertas cuestiones del funcionamiento social, si cambiamos esas cuestiones del funcionamiento social, es posible que ese delito se reduzca o incluso desaparezca, ¿no? Marx en algunos pasajes incluso plantea que en una sociedad comunista ideal como la pensaba, no habría delito.
Algo como veremos ya el propio marxismo descarta ya en estos años que estamos viendo, pero bueno, en este contexto es importante situarnos que Marx está en este contexto más vinculado al positivismo y que intenta de vuelta explicar el funcionamiento y el desarrollo de la sociedad a partir de grandes leyes. ¿Cuál podría ser una de las claves principales de la lectura de Marx? Bueno, recuerdan que yo les marcaba esta idea de la tesis, antítesis y síntesis en Hegel. Para Marx, este proceso no se da a partir de ideas. Hegel lo pensaba más en cierta medida desde el lugar de la idea. Marx dice, lo que se ponen en antagonismo son grupos sociales históricamente constituidos. Y la dinámica de la sociedad se da por el conflicto, por la lucha, ¿no?, entre estos grupos, que se da por un antagonismo que es constitutivo. En el Manifiesto Comunista, Marx dice, la historia de la sociedad es la historia de la lucha de clases, ¿no? La lucha entre esclavos y amos, por ejemplo, piensen en el contexto romano o griego, o cualquier otro contexto donde, digamos, existía la esclavitud, ¿no? Dice luego la historia del conflicto entre amos y siervos, ya en el feudalismo, ¿no?, como otra forma de producción y de organizar el trabajo. Y la lucha entre capitalistas y proletarios, o entre burgueses y proletarios. Y cómo cada una de estas, digamos, tensiones y luchas históricas de clases han dado lugar y pie a un conflicto que se resuelve y aparece una nueva forma societal con nuevas características, ¿no? Entonces lo que Marx muestra es cómo se constituyó el capitalismo como una forma histórica a partir de los procesos históricos, a partir de los conflictos, no a partir de un desenvolvimiento natural de la esencia humana, digo, como pensaban muchos liberales ingleses, de que es como a partir de una esencia del hombre que se despliega y digamos, por decir así, se realiza, que es muy también vinculado al pensamiento hegeliano, sino por una cuestión histórica, de que así son como se dieron los conflictos y estas son las nuevas, digamos, materializaciones de ese conflicto, de esa lucha, de esa historia de los grupos humanos que establecen relaciones entre sí. Es decir, necesitamos mirar de qué manera los grupos sociales producen su vida cotidiana y su vida material para ver dónde están esos antagonismos y dónde es el principal, digamos, objeto a mirar. ¿Por qué? Porque en este sentido el lugar de lo económico y la producción de la vida material es un lugar que, si bien hay muchas discusiones sobre cómo plantear este problema y demás, es fundamental, es importantísimo para la perspectiva marxista analizar la producción de la vida material. ¿Qué relaciones sociales, y sobre todo qué relaciones sociales económicas, las personas establecen entre sí para poder construir y desarrollar sus medios de vida? Ya que lo humano precisa, ¿no?, de esa transformación de su entorno, de la naturaleza, para transformarse a sí mismo, ¿no?, en esto que a veces llamamos cultura, tecnología, herramientas, que diferentes formas adopta la sociedad para producir sus bases materiales. Esto como un breve contexto muy rápido de qué podemos asociar al pensamiento de Marx y también de Engels, que tendríamos, digamos, esta idea de, nuevamente, observar las relaciones económicas y las relaciones sociales que se producen entre las personas, entre los hombres, de forma histórica y también contingente. Es decir, esta forma, así como llegó a existir de una manera histórica, también va a concluir, ¿no?, va a tener un fin. En ese sentido es contingente, porque todas las sociedades que conocimos, todas las sociedades anteriores a las que vivimos, también comenzaron y terminaron. Sus creencias, sus formas de vida. Entonces, de alguna manera, la analogía es, bueno, este proceso también. Y ya en un sentido más de una propuesta política, ¿no?, Marx creía justamente en el comunismo, en la sociedad, una sociedad sin clases, ¿no?, casi desde un lugar como una sociedad un poco utópica, en el sentido donde no existieran las formas de desigualdad, al menos las económicas, y ahí, digamos, ya encontramos también toda la beta más, por decir así, activista o política,
que como sabrán fue muy importante también durante todo el siglo XX y es imposible entender la historia del siglo XX si no pensamos y reflexionamos sobre la figura de Marx y el marxismo y todo lo que implicó, algo ya les adelantaba en los primeros minutos de la clase. Así que bueno, como un gran paradigma, por supuesto habrán visto que tiene un gran impacto el pensamiento de Marx, pero podemos decir que el principal impacto que tuvo no se dio en estas primeras épocas, quizás no fue tanto en el mundo occidental. ¿Por qué? Porque si bien Marx planteaba esta cuestión algo evolucionista, ¿no? Y también de progreso, piensen de vuelta en el positivismo, Marx creía que era en donde el capitalismo era más avanzado, donde las sociedades eran más industrializadas, ¿no? Esta idea, digamos, de progreso, de conflicto, de acentuación del antagonismo, donde se iba a producir el cambio. Es decir, la nueva sociedad que surgiría a partir del conflicto de trabajo y de burgueses, de los trabajadores y de la burguesía, daría lugar a esta nueva sociedad que sería la sociedad comunista, ¿no? Piensen que una de las cuestiones justamente que para mencionar muy al pasar es que en la sociedad capitalista el principal conflicto se da justamente en capital y trabajo. Lo que dice Marx es que las personas que son trabajadoras, a partir de un proceso largo histórico, que Marx también llama la acumulación originaria, las personas que vivían en campos fueron desplazadas de los campos, fueron también despojadas de sus herramientas. Es decir, se creó históricamente un nuevo sujeto, el proletariado, sujeto histórico, que se caracteriza por no poseer más que su prole, su familia. De ahí un poco el nombre. Es decir, no tienen tierras, no tienen herramientas y viven en las ciudades y lo único que tienen para vender es su fuerza de trabajo, su tiempo de trabajo. Lo que Marx muestra es que eso fue un proceso histórico. Hizo falta cierto desplazamiento de la población, la concentración en ciudades, la no existencia de otros modos de subsistencia, de que no tengan otra manera de subsistir que la de vender su fuerza de trabajo en el mercado. Piensen que además en los primeros años en las fábricas trabajaban hasta niños, niñas, mujeres, en las fábricas de carbón, en situaciones completamente insalubres, y que hubo que también empezar a generar todo un proceso de disciplina y de control sobre ese proceso de trabajo, que las personas no sabotearan las máquinas, que cumplieran con sus horarios, ¿no? Es decir, un proceso por el cual había que conformar ese sujeto trabajador que iba a vender su fuerza y además controlarlo, disciplinarlo, ¿no? Como de repente la fábrica, como espacio cuadriculado, controlado, empieza a ser muy importante para que se conformara el capitalismo como sistema de producción. Esto porque nuevamente, para Marx, en el capitalismo, el principal conflicto nuevamente es entre el capital y el trabajo, entre quienes tienen los medios de producción y entre quienes no tienen los medios de producción y tienen su fuerza de trabajo. Es decir, como verán, se implican. El proletariado necesita, al no tener otros medios de producción, vender su fuerza de trabajo y el burgués no puede producir si no es a partir de comprar fuerza de trabajo. Por supuesto que estas cuestiones dan para varias clases en sí mismas, pero es para dar un gran pantallazo. Y lo que les decía es que Marx consideraba que donde esta tensión era más acentuada, en los países más industrializados, por ejemplo Alemania, era donde iba, o Inglaterra, un país donde vivió mucho tiempo Marx, aunque también vivió en Francia, en diferentes lugares, también expulsado. Era allí donde iba a producirse la revolución obrera. Y lo que sucedió de hecho fue casi todo lo contrario. Una de las principales revoluciones y una de las icónicas vinculadas a las ideas del marxismo, como sabrán, sucedió en Rusia, que Rusia era un país atrasado en el sentido de su industrialización, un país todavía predominantemente agrario, y donde el lugar de la clase obrera como se la pensaba en ese momento era minoritario, era realmente muy poca cantidad de trabajadores en relación a la cantidad de campesinos y otras formas, ni siquiera muchos todavía estaban bajo la figura de la servidumbre hasta casi entrado el siglo XX, ¿no? La idea de ser siervo, de ser propiedad casi de un señor, no eran esclavos, pero de una figura casi similar, ¿no?
Entonces esto también cambió mucho porque empezó a mostrar, ¿no?, que nada, había cuestiones postuladas en la teoría que en la práctica están sucediendo de otras maneras, y esto por supuesto no impidió que se conformara una sociedad que aspiraba a ser comunista, aun cuando esto no hubiera sucedido en los pasos que estaban dados por este progreso histórico. Esto para decirlo brevemente porque si bien hubo grandes intentos y movimientos, partidos, sindicatos, no tuvo la capacidad de triunfar en otros espacios. En Alemania, que en un momento fue muy importante el Partido Socialdemócrata, como sabrán, luego tuvo un gran predominio en el nacionalsocialismo que terminó básicamente con el régimen de Hitler. Y en otros países donde esto había sido también como un movimiento desde lo ideológico importante, también había sido, digamos, desplazado, había sido integrado, habían cuestionado este estado liberal hacia lo que llamó, ¿no?, el keynesianismo, un estado de bienestar, un estado que si bien era liberal digamos, capitalista en sus bases, sí creía en la inversión pública en el lugar de la injerencia del Estado, ¿no?, justamente para poder dar cuenta de estas demandas y en alguna medida para aplacar las críticas y los postulados que venían más desde la izquierda o del bloque soviético en relación a la expulsión de estas grandes mayorías, a la sujeción de los trabajadores en un sistema que era profundamente desigual. Así que bueno, como un gran contexto. ¿Qué pasó luego de la Segunda Guerra Mundial? Ya vimos que si bien las ideas de Marx habían tenido gran predominio en la primera mitad, no lo nombramos tan centralmente porque todavía Marx no estaba consagrado como un autor central, o al menos era un autor que se seguía vinculando más al ámbito quizá de lo político que al ámbito de lo teórico. Sin embargo, ya tenía, digamos, gran peso. Varios de los referentes de la sociología y del pensamiento teórico social en general, por supuesto que no soslayaban la figura de Marx, y tanto Durkheim, Weber, Simmel, diferentes autores, incluso Park, eran lectores más o menos declarados de la obra de Marx, y algo, digamos, con lo que era difícil no toparse y no discutir. Pero podemos decir que tenía una cierta presencia fantasmal. Sobre todo a principios de la década del 50, cuando, como recordarán, en Estados Unidos, a partir del macartismo, lo que se llamó vinculado a un legislador de Estados Unidos, que impuso una ley de persecución a las ideas del marxismo. Es decir, también se produjo un contexto donde muchos de estos intelectuales, estos criminólogos que empezaban a dialogar o que tenían influencias del marxismo, estaban vedados o estaban también perseguidos políticamente por sus ideas. Esto, como verán, también sucede en otros contextos, como en América Latina, donde ser considerado marxista, ¿no?, en muchos momentos fue, ya que estamos con la cuestión delictiva, un delito, ¿no? Era considerado, adoptar una idea vinculada al marxismo era considerado un delito, como así, por ejemplo, en otros contextos, como en las repúblicas socialistas soviéticas, no ser marxista o ser, digamos, adepto a las ideas liberales occidentales también era considerado un delito, ¿no? Entonces, bueno, este gran contexto difícil de situar, pero que intenta reponer un poco el contexto de época de, por un lado, ¿no?, vimos antes, cuando aparece el desarrollo de Marx como grandes ideas, como principales postulados, y por qué es recién, casi 100 años después, que tiene un impacto más notorio, más directo y más claro en lo que es las historias de los pensamientos criminológicos. También verán que tenemos, por otro lado, las ideas de las teorías del conflicto, es decir, teorías que no necesariamente son marxistas, pero que sí, de vuelta, recordemos, la crítica al estado de bienestar y el estructural funcionalismo como un lugar del equilibrio y del consenso. Podríamos decir que hay como dos grandes esquemas o dos grandes pensamientos que podríamos ahora reducirlo muy, al menos en términos pedagógicos, que sería esta idea funcionalista que priorizaba el consenso, el equilibrio, como clave explicativa de la sociedad, versus
Las teorías que plantean el conflicto, la disputa, ¿no? Las relaciones de poder, como la clave explicativa societal. Es decir, por un lado, quienes priorizan el equilibrio, la armonía, el consenso, esta idea de contrato social, ¿no? Como gran ficción ordenadora del régimen jurídico, versus la idea de conflicto, no necesariamente marxista y, como les decía, muy importante en la filosofía de Hegel. Y también muy importante, por ejemplo, en la figura de Carl Schmitt, que es otro teórico político muy importante del siglo XX, que de hecho era más bien afín al nazismo, así que no había tanta comunión en relación al pensamiento de Marx, pero que sí planteaba esta cuestión del antagonismo, de la lucha, de la disputa, casi en términos de la dramaturgia, del drama, del teatro, de personajes que se oponen, que no son conciliables y que necesitan llegar a un acuerdo, pero ese acuerdo, ¿no? Es como un poco, digamos, una tregua en medio de la lucha, en un conflicto que no se resuelve nunca, que en algún sentido porque es el motor del cambio social, porque siempre aparecen nuevos conflictos, porque una vez que dos grupos resolvieron sus cuestiones, aparece un tercer grupo, digamos, un nuevo elemento de discordia que viene a generar más tensión. Es decir, que quienes piensan esta idea del conflicto están viendo que siempre hay intereses en diferentes grupos y que según las capacidades que esos grupos tengan de imponer o no sus intereses, se van conformando diferentes sistemas. Es decir, hay una heterogeneidad en el mundo social, no todas las personas piensan lo mismo, no todas están en las mismas posiciones, pero hay algunas que logran imponer sus decisiones como parte del resto, ¿no? Hay una definición de Weber sobre el poder y la legitimidad que tiene que ver como muy parecida a la idea de hegemonía, que es cuando un grupo o una persona puede hacer que las otras personas hagan su voluntad o piensen a partir un poco de los esquemas de pensamiento que tiene esa misma persona. Es decir, como un grupo reducido, probablemente minoritario, hace pasar su interés como parte del interés general. ¿Esto qué implica? Justamente implica que si bien hay consensos y acuerdos, los hay en un clima de conflicto, de antagonismo, de disputa. Esto es central. ¿Por qué? Porque quienes empiecen a hacer la crítica del estado de bienestar en ese momento van a mostrar cómo ciertos sectores, muchas veces blancos, adultos, varones, ¿no? con nacionalidad, ¿no? Frente al extranjero, como esas personas siempre son las privilegiadas y las beneficiadas por ciertos rasgos constitutivos del sistema frente a otros que están expulsados estructuralmente. Es decir, no podemos criticar por dar un ejemplo, si miramos la tasa de encarcelamiento de Estados Unidos a partir del color de piel, vamos a ver que el porcentaje de población que es afroamericana en las cárceles es superior al porcentaje de población en general. Es decir, hay una mayor representación de las personas de color que de otros grupos sociales. ¿Esto es porque delinquen más? ¿Esto es porque son, digamos, peores? Esa sería un poco también la idea, ¿no? de la criminología positiva. ¿O es porque la misma forma de producción, ¿no? Recuerden, de vuelta, la manera en que se organiza la economía y las formas de producción hace que ciertos grupos o ciertos tipos de delito, ¿no? sean más atendibles, perseguidos y objeto del control y el disciplinamiento que otros, ¿no? Entonces lo que mostraban es, bueno, hay cuestiones estructurales que hacen que ciertos sectores no tengan los mismos accesos, los mismos derechos y que por lo tanto además sean objetos privilegiados del control y la coerción estatal, tanto de forma directa como de forma indirecta. Por ejemplo, a partir de no poder conseguir trabajo, a partir de ser desempleado, desempleada, a partir de que por el mismo trabajo te paguen menos. Bueno, una gran serie de cuestiones que no, vuelvo a decir, no tienen que ver con cuestiones individuales, no tienen que ver con la cuestión del mérito personal, sino observen que esas críticas van a cuestiones centrales, cuestiones estructurales, cuestiones del funcionamiento social. Entonces estas críticas de la reacción social, del conflicto del marxismo, van justamente a cuáles son las bases constitutivas que producen esa sociedad, e incluso a cuestionarlas, ¿no? Porque si la sociedad se organiza de un modo y antes fue de otro, es que también se puede cambiar, es que, de vuelta, la historia es un proceso abierto y donde las decisiones de las personas y de los grupos sociales inciden en ese curso de la historia.
¿no? Entonces vemos cómo es retomada, ¿no? En los años 50, 60, los movimientos de liberación nacional, piensa también en América Latina, incluso en el hipismo, en el movimiento de los derechos civiles en sentido amplio, que era una cuestión de la crítica al racismo, también una crítica en algún punto al adultocentrismo, a la cuestión en contra de la xenofobia. Y cómo se empiezan a criticar incluso también las formas de los llamados, ¿no?, socialismos realmente existentes. Es decir, los sectores que empiezan a tomar y a recibir estas ideas marxistas del lado occidental también generan sus críticas y sus cuestionamientos a la forma realmente existente de las sociedades comunistas. Entre otras porque justamente si hubo algo que no hubo una disminución en los regímenes comunistas fue la cuestión del aparato estatal y el poder coercitivo, tanto del aparato carcelario como de otras formas de sujeción, de trabajo forzado. Es decir, nada más lejano de la idea que tenía Marx del fin del delito y el lugar de la prisión, etcétera, que lo que fue los socialismos, como se llama, no realmente existentes, para separarlo de lo que era la teoría y de lo que quizá es siempre la teoría, porque justamente Marx hacía un planteo que era en algún punto utópico, ¿no?, del fin de las desigualdades, que uno podría decir el fin de las desigualdades socioeconómicas, pero sabemos que hay otros tipos de desigualdades como ya mencionamos, vinculadas al racismo, vinculadas a la posición de sexo, a la edad, pero lo que sí es importante recordar es que para el marxismo la principal, digamos, contradicción, el principal lugar de sujeción es el económico, ¿no? Lo que hoy denominaríamos más estrictamente la cuestión del salario, la cuestión del ingreso, la cuestión de los medios concretos para la subsistencia. Así que, bueno, esto como un gran contexto para poder dar cuenta de cuáles fueron estos procesos de contexto a nivel global, qué es lo que aparece dentro del pensamiento marxista y por qué ante esta, digamos, predominio de la idea de consenso, no consensual del funcionalismo y las críticas al estado de bienestar, es que aparecen nuevamente las teorías del conflicto, la reacción social, muchas veces de manera marginal. Piensen que uno de los principales autores que trabaja ahí, Anitúa, Ruche, fue totalmente desconocido hasta que otro de los autores que ustedes trabajaron, Darío Melosi, lo recupera y puede hacer una lectura más situada dentro del canon, de la academia. Es decir, muchos de estos autores trabajaron en los márgenes, incluso Ruche era homosexual, por lo cual fue perseguido, o por lo menos una de las razones quizá por las cuales fue marginado. Piensen que incluso en los países comunistas o capitalistas, en ambos era perseguido la homosexualidad como un delito en esa época, cosas que también se comparten. Bueno, ahí como para dar un gran panorama de la importancia de la perspectiva marxista, por supuesto súper resumida, tanto de cuáles son las bases de este pensamiento materialista, como en qué es lo que tiene que aportar para, podemos decir, descentrar un poco la mirada tanto en el consenso y el equilibrio para poder ver esas relaciones conflictivas, pero en tanto productivas. Es decir, estas teorías no plantean que el conflicto sea algo malo, sino que justamente lo están haciendo desde un lugar más descriptivo, como uno de los mecanismos por los cuales la sociedad se cambia, se transforma, se reconfigura, digamos, parte de por qué se producen los procesos históricos tienen que ver con esos antagonismos y con las relaciones de fuerza que se van cristalizando, que se van conveniendo, que en dicho momento se cristalizan con mayor o menor fuerza y centralidad. Bueno, esperemos que la lectura les sea amena. No fue fácil encontrar un material concreto para no ofrecerles tanta lectura y más aún que sintetice todos estos debates, por lo cual nos remitimos nuevamente como les situamos al comienzo de la clase, al texto de Anitúa. También quizá pidiéndoles que hagan énfasis más que nada en estos procesos sociales, en estos procesos históricos, no tanto puntualmente en las figuras. Van a encontrar ahí las figuras de Bonger, de Payukakis, de Rusche, pero nos interesa más que nada poder ir al punto, ¿no?, a ver cuáles son los principales conceptos que usa la teoría marxista, esta idea de relaciones sociales, de lucha de clases
a partir de la posición económica y cómo es posible a partir de esa clave de lectura comprender otras dimensiones del funcionamiento social. Es decir, cómo mirar de forma privilegiada las relaciones económicas para entender otras formas de relaciones, ¿no? Esa sería un poco la clave más explicativa, y cómo es a partir de la crisis del estado de bienestar en la segunda mitad del siglo XX que muchas de estas teorías más estructurales empiezan a cobrar fuerza. Por ejemplo, ¿por qué en momentos donde hay un menor crecimiento económico se endurecen las penas o se endurece la discrecionalidad con la que se encarcela a personas, mientras que en momentos de crecimiento económico donde la demanda de fuerza de trabajo es mayor, hay una mayor laxitud? Es decir, ¿cómo podríamos explicar estos procesos estadísticos si no es a partir del proceso económico? Es decir, encuentran diferentes asociaciones entre los cambios a nivel productivo y los cambios en las formas de encarcelamiento. Piensen que la dimensión de la prisión como una forma donde ya no se junta como en un depósito a las personas, sino que se las controla, se las vigila, a lo que va a trabajar en profundidad Foucault, también está asociado al nacimiento de la fábrica. Y también esas mismas formas de controlar y producir espacios y formas de comportamiento, luego va a ser llevado a la escuela, o va a llevar a otras instituciones que conforman históricamente esta subjetividad, que conforman esos espacios, esas maneras de vincularse con las relaciones económicas, y que por supuesto luego tienen incidencia en otros planos de la vida. Como actividad les queríamos proponer la realización de una línea de tiempo, ¿no? Para que puedan situar, quizá que comience, vamos a dar opciones, pero probablemente situada desde el siglo XIX, comienzo del siglo XIX, 1800, hasta la actualidad, de manera que puedan situar, por ejemplo, tanto la vida del pensamiento de Marx, como esta etapa que estamos hablando de los años 50 y 60, ¿no? Las guerras, estos principales procesos que hablábamos de la consolidación del estado de bienestar y el keynesianismo, y su crítica luego de la guerra, con los movimientos de liberación nacional, de manera que podamos un poco ubicar en el tiempo y en el espacio estos procesos que a veces son muy difíciles de comprender así al vuelo, y también de forma de que tengan una estructura, una base para incorporar los nuevos procesos, teorías, conceptos que veamos en las próximas clases, de manera que también este ordenamiento temporal lineal, que de paso también una idea muy asociada al tiempo del capitalismo, el tiempo lineal, el tiempo cronometrado del reloj, un paréntesis, les permite también ubicarnos en una secuencia temporal y poder comprender estas discusiones, estos ámbitos, y cómo además en las próximas clases vamos a ver ciertos, por decir así, refinamientos, cuestionamientos y nuevos desarrollos a partir de estas ideas que hemos trabajado en esta clase. Ojalá les haya resultado de interés y nos seguimos encontrando en los próximos encuentros.